Bien, sean bienvenidos compañeros y compañeras. Y el día de hoy vamos a estar abordando el tema medidas de tendencia central de datos agrupados. Este es la continuación del video anterior. Vamos a continuar con el mismo ejemplo para que podamos también aprender cómo realizar a través de la tabla lo que es las medidas de tendencia central. Y para aquellos que pues, no sepan qué fórmulas vamos a estar utilizando, pues son estas. La media aritmética, mediana y moda son las tres medidas de tendencia central principales. Se puede trabajar con datos no agrupados y con datos agrupados, pero específicamente en este video vamos a estar viendo datos agrupados. Y para eso, pues algunas cosas varían un poquito. Vamos a ver la fórmula para la media aritmética. Es la sumatoria de la columna de la multiplicación de f por x, es decir, la frecuencia por la marca de clase, dividido el número de datos. La mediana, su fórmula es el límite 1, que es el límite inferior, más el número de datos dividido 2, menos la frecuencia acumulada anterior. Todo esto dividido por la frecuencia absoluta, que algunos solamente ponen f, por el intervalo, o el ancho del intervalo. Y tenemos también la moda, que tiene una fórmula bien interesante, que es el límite inferior, o sea, L1, más la diferencia de la frecuencia con la frecuencia acumulada anterior, dividido lo que es lo mismo, la frecuencia menos la frecuencia anterior, más 1 con la frecuencia posterior. Lo vamos a trabajar ya en la práctica para que podamos ver bien cómo funciona todo este sistema. Bueno, este es el ejemplo que principalmente habíamos estado trabajando en el video anterior sobre los 40 vetos. Hicimos la tabla, precisamente hicimos el ordenamiento de datos, y que fue este, y también la tabla. Aquí la tengo por si no la tienen ustedes. Ahí está la tabla, cómo se resuelve. Y pues es muy importante que hay datos que vamos a estar utilizando en relación a esta tabla que ya hemos realizado. Para la marca de, perdón, para la media aritmética, esta última columna va a ser importante. Voy a iniciar por ahí, que es la media aritmética, y vamos a utilizar precisamente esta última columna, que nos dio 934, la suma de todos los datos. Y, si se dan cuenta, media aritmética es igual a la sumatoria de esta columna, la última, que es la marca de clase, dividido el número de datos. Esa nos dio 934. ¿Y cuántos datos teníamos en este estudio? Teníamos 40. Entonces, al momento de hacer la división, nos dio 23.35. ¿Qué significa ese dato? Significa que eso es un promedio de datos. Mediana. Vamos ahora con la mediana. La mediana, pues lógicamente tenemos que ver la fórmula. Yo sé que para algunos ver esta fórmula puede ser un poquito complejo, pero aquí está el significado. ¿Ah? ¿Qué es el significado de cada uno de estos elementos? Voy a hacer esta operación por acá. Se los voy a indicar por qué razón. Pero lo que necesito es que ustedes sepan qué significa cada uno de estos elementos. Por si no los conocen, N significa el número de datos. En este caso es 40. L es el límite inferior de la que vamos a estar utilizando. FA es la frecuencia acumulada anterior, o sea, la que está antes. Después tenemos la frecuencia absoluta, que es F. Y la I, que significa intervalo, que en este caso también lo vimos en el video anterior. Si ustedes se recuerdan, el intervalo era de 7, o el ancho del intervalo, que también se conoce. Entonces, lo primerito que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de poder iniciar este proceso, vamos a realizar la mediana, que saben que ustedes significa la mitad de datos. Por eso es que vamos a agarrar n dividido 2, es decir, si son 40 datos, yo lo voy a partir a la mitad y eso me va a dar 20. La mitad de datos está en 20. Sin embargo, para identificar bien lo que es esa cantidad, se aplica toda la fórmula. Es cierto, nosotros vamos a hacer esta primera parte al inicio, que nos dio 20, y es mucho más sencillo. Entonces, vamos a ubicarnos en la tabla y vamos a buscar en la frecuencia acumulada. ¿Sí? Vamos a nuestra tablita y vamos a buscar en esta columna que es frecuencia acumulada. Aquí vamos a buscar el 20. Y si nos podemos dar cuenta, no hay realmente
un número que sea 20. Entonces vamos a buscar un número que sea mayor a 20. El que sea mayor y el que se encuentre más próximo. En este caso, el más próximo a 20 sería el 28 y que es mayor. El 15 es cierto, puede ser que esté más próximo, más cerca, pero ese es menor, ese no. Tiene que ser mayor a 20 y que sea el más cercano. Entonces vamos a elegir esta, miren, este 28, y vamos a utilizar lo que es toda la fila. Toda esta fila, y lo vamos a sombrear aquí para que puedan identificarlo bien. Los datos que se van a utilizar en la fórmula van a ser exclusivamente estos. Si usted se puede dar cuenta, el límite inferior o límite 1 es 20. Por aquí yo tengo la frecuencia acumulada, que es 28. Y tengo también la frecuencia acumulada anterior, es decir, la que se encuentra antes del 28. ¿Cuál sería? 15. Entonces, con esos datos vamos a ir sustituyendo. Entonces, vamos por acá. Límite inferior. Dijimos entonces. El límite inferior, que es de 20. N dividido 2, dijimos que era 20, o sea, ese dato ya está en la fórmula, no es necesario cambiarlo. Menos la frecuencia acumulada anterior, que es de 15. La frecuencia, eso también está en la tablita. En esa misma columna, la frecuencia absoluta era de 13. Y el intervalo para este estudio es de 7, que lo vimos en el video anterior. Entonces, hacemos la operación y hacemos 20 menos 15. Me da 5. 5 partido 13, en decimal 0.38. Hacemos la multiplicación correspondiente. Recuerden que entre la suma y la multiplicación, primero se hace la multiplicación. Por lo tanto, me queda 20 más 2.66 y hacemos la suma correspondiente que me da 22.66. Ese sería el dato que representa a la mediana. Ahora, pues vamos con el valor de la moda. Bueno, aquí está lo de la mediana. Vamos con el proceso de la moda. Y tenemos aquí el límite 1, el límite inferior. Ahora, mucho cuidado, porque creo que aquí esta parte a veces se confunde un poquito. ¿Qué significa este 1 con la flechita para arriba? Yo en lo personal utilizo esta forma. Puede ser que usted encuentre otra fórmula o le hayan dado una fórmula diferente, pero esta es la forma en que yo lo simbolizo. Yo lo que trato de decir es que es una casilla para arriba, ¿sí? Diferencia entre la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta anterior. Es decir, la frecuencia absoluta es la que está antes de la casilla que tenemos que ver. Y el 1 con la flechita para abajo es la diferencia que es decir resta, entre la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta posterior. O sea, la que sigue, la que está abajo de la cantidad, por el intervalo. Bueno, y alguien me va a preguntar, bueno, ¿qué entonces? Pero la pregunta es, de todas estas columnas que yo tengo, estas filas, ¿cuál es la fila que voy a elegir? Bueno, la moda se caracteriza porque es un dato que se repite mucho. En este caso, tendría 13. Miren, este sería de la frecuencia absoluta, sería el que constituye el mayor dato que se repite. En este caso, vamos a utilizar esta fila para sustituir los datos. Casualmente, alguien se puede dar cuenta que esta misma fila fue la que usamos para la media aritmética. Eso es muy frecuente, muy, muy frecuente. Pero también hay casos donde no coincide. Entonces hay que tener ese cuidado. Bueno, entonces hacemos por acá. Tenemos, si se pueden dar cuenta, el 13. Aquí tengo la frecuencia absoluta anterior, que es 9. Y la frecuencia absoluta posterior, que es 6. Vamos a ver entonces la sustitución de la forma. Y dice, límite 1, o sea, límite inferior. En este caso, podemos regresar a ver y nos damos cuenta que ese dato es el de 20. Entonces, vinimos por acá y colocamos el número 20. Ahora, este 1 dijimos que era la resta entre la frecuencia y la frecuencia
absoluta anterior. Entonces, venimos por acá, vamos a ver la tablita. Nos ubicamos por acá, hicimos 13 menos 9, hacemos la resta de estos dos elementos y casualmente, pues mira, 4. Sustituyo entonces este valor dentro de 4. Este 1 pues es el mismo, sería 4 también, más ahora vamos a ver pues lo que es la frecuencia, pero con la posterior. 13 menos 6 sería en este caso, vamos a colocar aquí el dato, sería 7. Muy bien. Y por el intervalo. El intervalo ya sabemos que es de 7. Vamos a sacar esto de paréntesis y nos queda de esta manera. Hacemos la operación 4 más 7 me daría 11. 4 dividido 11 me da 0.36. Lo multiplico por 7 según la jerarquía de operaciones. Me queda 2.52 y al momento de sumarle, pues me da 22.52. Y esta parte constituye el proceso de Moore. Con esta forma, pues podemos darnos cuenta que pudimos obtener media aritmética, mediana y moda.